Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, nosotros continuamos para hablar de un tema que es importante y es que los ambientalistas marcharán ante la Corte Constitucional para exigir el fin de la minería en el Chocó andino. Organizaciones ecologistas exigieron este 19 de agosto la eliminación definitiva de las concesiones mineras en el Chocó andino, una zona que, como sabemos, tiene una alta biodiversidad. Esto está ubicado en el noroccidente de Quito. Y piden este cumplimiento de la consulta popular que, recordemos, ya se hizo hace un año y con esto pues quedó prohibida la minería en este sector, algo que según los manifestantes no sería y no se estaría cumpliendo en su totalidad. Así pues, el colectivo Quito Sin Minería demandó a la Corte Constitucional que ejerza su poder de vigilancia y exija a las autoridades cumplir con el mandato popular. Las agrupaciones ecologistas prevén realizar un plantón en los exteriores de la Corte Constitucional para entregar una carta y exigir que se respete las urnas. Esto estaba pensado para el 20 de agosto, así que me imagino que esto ya se dio. ¿Cómo les fue con ello? Estamos justamente con nuestra invitada Ivonne Ramos, representante de Acción Ecológica y coordinadora de Quito Sin Minería. Bienvenida, Ivonne, gracias por estar con nosotros. Y bueno, cuéntenos sobre este plantón que se hizo en la Corte Constitucional para exigir que se cumpla con el mandato popular. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, el día de ayer hubo una jornada de celebración en Quito por el cumplimiento de la consulta popular del Quito Sin Minería. Y en este evento y en este espacio tuvimos nuestra primera actividad, que fue ir a la Corte Constitucional y presentar un escrito con la demanda de que la Corte Constitucional dé seguimiento, como es parte de sus competencias, al cumplimiento de la consulta popular de Quito. Esta consulta popular es de inmediato y obligatorio cumplimiento hacia las autoridades competentes para que se cumpla la voluntad de Quito. En este caso, estamos hablando que las preguntas que ganamos en la consulta con el 70% dictaminan la prohibición de todo tipo de minería en los 6 cantones que son de Quito: Pacto, Nanegal, Nanegalito, Gualea, Nono, Calacalí. Estas parroquias, digamos, en este momento tenían hasta cuando se ganó la consulta alrededor de 20.000 hectáreas de concesiones mineras que habían sido otorgadas. De eso, automáticamente la mitad de esas concesiones quedan, digamos, quedan canceladas porque esas 10.000 hectáreas estaban en trámite en el momento de la consulta, ¿no? Entonces, lo que dictamina la Corte es que no se podrán dar concesiones a futuro. Por lo tanto, las que estaban en trámite se van. Las que están, digamos, efectivamente están, pero tienen un condicionante de parte de la Corte, y es que esas concesiones no pueden ser renovados contratos. Entonces, varias de ellas tienen un plazo límite en el que se hace el contrato con el Estado, pero luego caducan, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos, por ejemplo, una compañía que se llama Natural, que está en el Pachijal. Ya se cumplió el tiempo de caducidad de su contrato, por lo tanto no puede ser renovado el contrato. Y otras empresas que pretendían entre gallos y medianoche ser legalizadas, como la empresa que se llama Equamin. Esta empresa no tiene licencia ambiental, ¿no? Y tampoco tiene consulta ambiental. Pretendió hacer el Ministerio del Ambiente hace 6 meses una consulta ambiental y no lo lograron hacer porque efectivamente lo querían hacer de manera ilegal. Ya ganamos la consulta, por lo tanto, licencias ambientales, permisos de operación y contratos no se pueden hacer. Entonces, lo que estamos viendo es que progresivamente nosotros vamos a ir exigiendo que se cierren, digamos, y se eliminen del catastro minero las concesiones que habían sido otorgadas. Ahora, Ivonne, a un año de esta situación que se dio con la consulta popular, ¿qué avances ha habido en ese sentido? ¿Qué se está cumpliendo y qué no? Mire, nosotros lo que como sociedad civil, ¿no es cierto?, organizaciones digamos, defensoras de la naturaleza, hemos tenido que acudir a la denuncia ante la fiscalía, o sea, hacer denuncias penales en contra del propio Estado, contra de la propia empresa minera ENAMI y de las empresas que estaban operando en el sitio de manera ilegal, ¿no?
porque obviamente el Ministerio de Energía y Minas no está cumpliendo con con su mandato, ¿no es cierto?, con su obligación. Nosotros del Ministerio de Energía y Minas y de la Agencia de Regulación y Control exigimos que se eliminen del catastro minero y que sea público y que nos entreguen un documento oficial en donde quede en evidencia que las concesiones que habían sido otorgadas y que ya no caben porque estaban en trámite y ya salieron del catastro, las que ya cumplieron sus tiempos y que ya no puede ser renovado, se eliminen del catastro minero. La segunda cosa que demandamos es que se controle, ¿ya? El ministerio tiene que controlar la no operación de actividades mineras ilegales en el territorio. Justo le iba a preguntar sobre eso, porque ¿qué pasa con la minería ilegal, que es una amenaza muy grande, que se sabe que se está produciendo en la zona y además moradores aseguran que por la noche escondidas están sacando el material? ¿Cómo controlar eso de la minería ilegal, que parece incluso más grave que las concesiones que están otorgadas? Digamos que las dos son un problema grave y sinérgico, ¿no? Ujú. Eh, Primero, antes de contestar su pregunta, ¿por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, la empresa nacional en ENAMI, ¿no es cierto?, que es nacional, ella operó e hizo túneles, ¿no es cierto?, para operar la concesión de la empresa nacional y abandonó los túneles. ¿Ya? Y resulta entonces que abandona los túneles y otra empresa minera ilegal, que operaciones ilegales, se metió en los túneles a Terrible. minar. Y luego es como el campo abierto y servida la mesa para que vengan mineros ilegales Claro, muy preocupante. de bandas criminales a meterse en esos túneles. Entonces nosotros demandamos que esta empresa ENAMI, ¿no es cierto? Además, la Contraloría General del Estado emitió un informe poniendo en evidencia estas irregularidades, estas ilegalidades y demandando al Estado de que se cumpla con el cierre de esas minas, ¿no es cierto? Ujú. Y entonces hay como una complicidad entre la minería ilegal de empresas formales con los mineros ilegales de bandas criminales. Y eso a nosotros nos preocupa muchísimo porque el Estado está, digamos, incumpliendo por no hacer, digamos, está siendo cómplice y encubridor. Claro. Al no hacer vigilancia, control, como corresponde, y al hacerse de la vista gorda de las cosas que están haciendo, y por otra parte, al favorecer y permitir, al accionar. La ENAMI, ¿cómo es posible que haya hecho operación, hecho túneles y no haya cerrado Claro. el proyecto? Y más aún, lo peor es que entre gallos y medianoche, justamente en los días de la consulta, la ENAMI consigue que le renuevan un contrato de 20 años. Imagínese usted, cuando la Corte dijo, no se van a renovar contratos, la ENAMI hizo entre gallos y medianoche y el ministerio le otorgó una renovación de contrato. Entonces, ¿qué estamos nosotros mirando? Estamos viendo que de parte del Estado hay una actitud permisible que favorece todo este tipo de actividades mineras ilegales, por una parte, que favorece la contaminación, porque el Ministerio del Ambiente debería estar controlando que haya un cierre adecuado y técnico de los proyectos mineros y Claro. que haya una reparación integral del medio ambiente. Eso es lo que le corresponde hacer y no hacer consultas ambientales entre gallos y medianoche, justamente cuando ya la consulta lo prohibió. Esa es una situación que nos preocupa enormemente y por otro lado, el mismo Estado a través del Banco Central está siendo un actor que promueve la minería ilegal, porque tome en cuenta usted el porcentaje de minería ilegal que legaliza el Banco Central. O sea, el Banco Central apenas recibe, ¿qué será? Un 60% de minería legal, pero el 40% de la minería que procesa, digamos que Ujú. legaliza el Banco Central proviene de mineras ilegales. Wow. Bueno, es preocupante esto. Ahora, ¿qué esperarían para los próximos meses, Ivonne? Y bueno, que el gobierno dé oídos a estas demandas, que cumpla con el mandato popular. ¿Qué está faltando en estos momentos y qué exactamente debería hacer la Corte Constitucional? La Corte Constitucional lo que tiene que hacer es hacer un seguimiento al dictamen que ella misma emitió, ¿no es cierto? Entonces, estar vigilante de que efectivamente cada uno de los pasos que ella marcó con absoluta claridad se cumpla y exigir a la autoridad competente. Entonces, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía, y la ARCOM, la Agencia de Regulación y Control. Y por otro lado, también tiene competencia
digamos, la alcaldía, ¿no es cierto? Ujú. Porque también la alcaldía tiene que controlar el manejo del uso del suelo, ¿no es cierto? Emitir patentes para las operaciones y obviamente proteger la naturaleza y las condiciones en las que hay, está el agua y el suelo, ¿no? Claro. Entonces, digamos, son todas las, digamos, autoridades competentes, pero por otra parte creo y quisiera aprovechar este micrófono y este momento para decir, sobre todo a los políticos, estamos en un año electoral. En este momento creo que es bien importante que sepan los que quieren llegar a condiciones de poder, sea en la asamblea, ya sea en el ejecutivo, que el Quito hizo una votación mayoritaria. Casi el 70% de Quito dijo, prohibimos la minería, queremos la naturaleza, queremos el agua limpia, los bosques, los alimentos. Pues bien, los que se están lanzando a las candidaturas deben obedecer el mandato popular, deberían enmarcar su plan de gobierno en función de que efectivamente el modelo económico que los quiteños queremos no es extractivista, no es para sacar y destruir la naturaleza, es para conservar y además es para tener un buen vivir. Entonces ese Gracias. es el mensaje. Gracias a Ivonne Rab, representante de Acción Ecológica y coordinadora de Quito Sin Minería, a un año de la consulta popular. Bueno, son las demandas de este colectivo y de este sector. Gracias, Ivonne, por estar con nosotros. Muchas gracias.